días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 11 de noviembre de 2022 con Gerson Ordóñez, Carlos José Hurtado y ya está en la banca Byron Baltodano. Bienvenidos a Sin Fronteras. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy tengo un par de cumpleañeros. La compañera Carmen Martínez Coronel, la compañera viuda de Jaime Brenes Carrión. ¿Te acuerdas de eso? Y por ahí tengo la frase. Carmen cumple hoy 89 años. Y entera, hermano, lúcida, tranquila, militando. Esa es su vida, hermano. Una de las fundadoras de AMPRONAC. ¿Sabes qué es AMPRONAC, verdad? Porque es que ahora siempre me vienen criticando que no recuerdo para los chavalos. AMPRONAC, Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, la primera organización de mujeres fundada en Nicaragua. Si mal no recuerdo, en el 77. ¿No? Carmen estaba bajo la responsabilidad del comandante Carlos Núñez Telles, el querido Roque. Felicidades a Carmen, felicidades a sus hijos, felicidades a sus nietos. Disfrútenla. Es que me acordé también de la frase de Jaime Brenes Carrión, ya falleció creo que hace como 7 años. Y felicidades también a Jaime Brenes Martínez, ¿verdad? A Camilo. Bueno, entonces decía Jaime Brenes Carrión, sí. La práctica de la humildad es difícil, porque los carguitos, si no se es plenamente revolucionario, conducen a la soberbia, a la prepotencia, a ver a los compañeros como números, a considerarlos descartables, a jactarse de ser superior a los demás. Jaime Brenes Carrión. Felicidades, doña Carmen. Felicidades a Daniel, hombre. 7-7, qué barbaridad, man. Y no parece, ¿verdad? Lo viste bailando el otro día. ¿Cuándo fue? El martes. Pasó como 1 hora, ¿verdad? Bailando. ¡Qué aguante! Te la gana vos, que te la das de chaval. Ahí pasó el hombre. Cantando y bailando. Para los que le desean la muerte y los que andan diciendo que ya se está muriendo, que está enfermo. No, hombre, está entero. Pero lo más importante es su lucidez, ¿no? Eso es, creo que lo más importante, era cuando uno ya supera la barrera de los 60, es la lucidez. Puedes tener tus achaques de salud, ¿no? Pero si estás lúcido, te puedes sentir útil, que eso es lo más importante. Es increíble, era Daniel, la sabiduría que ha acumulado, porque que Daniel tiene una capacidad que pocas personas la tienen, y es ir aprendiendo de la experiencia cotidiana y de tu historia, y mezclar esas dos cosas. Chocho, qué difícil que es eso. Y ahí saca su sabiduría. Y un tercer elemento, que Daniel es privilegiado en eso, tiene una manera de relacionarse con la gente que la hace conocerla y, como te dijera yo, no solo conocerla, es aprender en el sentido de aprisionar, de atrapar, aprender la esencia de los seres humanos. Yo no creo que nadie supere a Daniel. Bueno, Rosario, por ahí va. En el conocimiento del alma del pueblo nicaragüense, de lo que constituyen sus valores, su espíritu,
sus defectos, el alma, o sea, la esencia. Y eso es lo que más le admiro a Daniel y a Rosario. O sea, qué bárbaros, man. Sin tampoco creer que todo el mundo es bueno por sí mismo o que todo el mundo... No, pues tampoco, es el balance. Ni él mismo ni nadie, pues, sí, pero es el balance. Es salvajada. Y uno siempre aprende de él, ¿verdad? Felicidades a José Daniel Ortega Saavedra, pues. Quiero saludar. Hombre, el otro día me contactó un compañero. Tenía tiempo de no saber de él. Roger Benito Acevedo. Saludos, Roger Benito. Está con problemas de salud, pero tenemos confianza que podrá salir adelante. Mientras su ánimo no decaiga, lo demás va para adelante, ¿verdad, Roger? Yo me acordaba de él por lo pelón, cuando era secretario de Asuntos Laborales de Anden, hace muchos años. Pero ahí está Roger Benito siempre militando también con todos sus problemas de salud. Vaya, Roger Benito, vámonos. Bueno, ayer falleció un poeta esteliano, chavalo, realmente joven, pues si apenas nació en el 74, o sea, tendría 48 años, pero tenía como 20 años o más de padecer de cáncer. Qué resistencia de hombre, qué bárbaro. Sí, y vuelvo a decir, y sin perder el espíritu, eso es que es admirable, pues. Sabes que tenés una enfermedad que te va a llevar a la tumba y no te importa. Emprendes cosas, escribís, pintás, que es lo que hizo Roberto Salvador Loaiziga Méndez. Poeta, pintor, escultor, muralista, escritor, publicó como 5 o 6 libros. Fundador del Festival Popular Centroamericano, que hoy se inauguraba. Y también en su casa instaló el Instituto de Arte Popular en su casa, donde llegaba gente de la tercera edad o gente que tenía impedimentos físicos a aprender a dibujar, a aprender el arte. ¿Verdad? Ese era Roberto Loaiziga Méndez, sandinista hasta los tuétanos, de los huesos. Y me contaba Alex Altamirano que durante el golpe Roberto estuvo muy activo en las redes y entonces eso le granjeó el odio, como siempre, de los tranqueros, cuando comenzaron a amenazar. Hasta el punto que hubo que pedir a compañeros sandinistas voluntarios que llegaran a cuidar la casa de Roberto. Tanto fue el odio que le desataron. Su compañera Johanna Castillo se dedicó en cuerpo y alma a cuidarlo. Le dedicó su último libro, se lo dedica a ella, precisamente Poemas de Amor para Johanna. Entonces hoy será el homenaje del pueblo de Estelí en la alcaldía de Estelí. Y mañana serán sus honras fúnebres. Mañana sábado. Fue declarado hijo directo de Estelí en el 2020. A mí, de verdad que es admirable cómo este hombre fue resistiendo la enfermedad. Perdió una pierna en esa enfermedad. Y jamás se rindió, pues. ¿Tú sabes lo que es pasar qué? A ver, estamos en 2012. Entonces este hombre, 17 años. 17 años pasó con la enfermedad. O sea, a los 31 años se la detectaron, imagínate vos. Saludamos a Johanna Castillo, su viuda, y a los compañeros y las compañeras de Estelí, especialmente a la profesora Ángela Herrera, que yo sé que ella lo quería mucho y estaba muy pendiente de su salud. Son las 6:42. Mira, a propósito del odio contra el poeta Loaiziga, es que ayer alguien me mandó y yo dije, hombre, estas cosas no las podemos olvidar, ¿verdad? Y quiero recordarlo con todo
con nombre y apellido y detalle. Esto pasó el 1 de julio de 2018. Realmente empezó a ocurrir el día anterior, el 30 de junio, sábado, 10 de la mañana. La Policía Nacional y los sandinistas andaban limpiando la carretera y las calles donde los tranqueros habían colocado las barricadas, los tranques, y desde donde habían estado atacando a la Policía Nacional en la estación de Sébaco. Fue bastante violento lo ocurrido en Sébaco. Varios compañeros sandinistas asesinados, incluyendo uno de la ciudad de Matagalpa. De ahí partieron para ir a atacar al Jicaral, la estación de policía del Jicaral, y de ahí sacaron armas y se la llevaron a Sébaco. Entonces, el 30 de junio va la policía, van los compañeros a limpiar las calles y la carretera del puente. Entonces, unos tranqueros estaban emboscados con escopetas, armas hechizas, un fusil 22, y ahí matan a un compañero que en ese momento tenía 58 años. Luis Alberto Espinosa Ruiz, que vivía en el barrio Revolución de Ciudad Darío. Ahí lo matan. Y también hirieron a 3 o 4 personas. Yo tengo los nombres por aquí están. Hirieron a Carlos Montoya, de 31 años, a Pedro Rayo Dávila, de 38 años, y a una muchacha que pasaba por el lugar embarazada, Claudia Sáenz Lúquez, 27 años, estaba embarazada y le pegaron un balazo. Porque esos cabrones somocistas, sicarios además, drogos, borrachos, eso era lo que contrataban los somocistas. No tenían ningún tipo de escrúpulos, los echaron presos toditos. Ahí nomás la policía los agarró y les incautaron las armas. Entonces, quiero recordar, son dos cosas. ¿Quién no mató? Esa banda la encabezaba un desgraciado que ahora anda del timbo al tambo en Estados Unidos, de los amnistiados. Guillermo José Rodríguez Tinoco, le dicen Tinoco, de Sébaco Viejo. Ahí está la foto, para que no lo olviden. Guillermo José Rodríguez Tinoco estuvo en Oklahoma, en Houston, no sé dónde. Ahí me pasaron todo. Y entonces, encabezaba una banda, y le vamos a recordar los nombres, la banda que asesinó a este compañero y hirió a los demás. No hay manera de olvidar estas cosas. Erlin Santiago Trujillo, Misael Escorcia Rugama, Mauricio Eliezer Castillo Cabrera, Adonis Moisés Vargas, Julio César Alvarado Rizo, Modesto José Machado Urbina, Freddy José Vega Arancibia, Michel Alexander Valle Hernández, Eric Antonio Mendoza Lanzas y Oscar Danilo Mendoza Lanzas. Hasta hermanos andaban allí. Todos estos son los que emboscan y asesinan al compañero Luis Alberto Espinosa Ruiz, ahí en Sébaco, en el Barrio Nuevo que le llaman, ahí en Sébaco, ahí por el puente. Entonces, en la Policía Nacional, después de la autopsia, entregan el cadáver a la familia se lo lleva a Ciudad Darío. El domingo van a la iglesia para hacerle una misa, allí en Ciudad Darío, y el maldito de Vicente Martínez, un delincuente que trabaja como cura, se negó a oficiar la misa porque era sandinista. Ese delincuente que se llama Vicente Martínez ocupaba las limonas para contratar trabajadoras sexuales y después publicaba él mismo las fotos en su Facebook de él con las muchachas. Vicente Martínez, no se te olvide ese nombre. Uno de los acólitos de Rolando Álvarez, el delincuente, la viuda del somocismo, que ahí está, ahí la tienen.
encerradito. Entonces no se te olviden estos nombres. El jefe de esos tranqueros, Guillermo José Rodríguez Tinoco. Y el cura que le negó la misa a la familia del compañero Luis Alberto Espinosa Ruiz. Ese cura se llama, yo no sé si sigue siendo cura, yo no sé si ya se fue, no sé si es uno de los que está ahí, no sé. Y además que por mí ya sabes dónde debe estar. Entonces, él se llama Vicente Martínez, es originario de Matagalpa, pero estaba en Ciudad Arillo. No se les olvide, esas son cosas que no debemos olvidar. ¿Verdad? Bueno, son las 6:48. Es que una cosa es la amnistía, pues salí, pero si lo volvés a hacer, cabrón, no te salvás de 30 años o de una cadena perpetua. Esa es la advertencia de la amnistía. No repetición. Pero además es que para el sandinismo es muy difícil olvidar estas cosas. Es complicado. No los odiamos, pero tampoco los queremos. Es la verdad. Bueno, son las 6:49. Quiero ahora hablar de de otros compañeros y de esfuerzos de pueblos enteros que se involucraron en la lucha revolucionaria desde los años 70. Empiezo con este muchacho, me llamó la atención y me puse a averiguar. Este muchacho murió, se llama Uriel Ortega Molina. Murió el 10 de noviembre de 1985. Fundador de la Juventud Sandinista. Y era miembro del Comité Regional de la Región 6. ¿Verdad? De la Juventud. Tendría que, cuando murió este chavalo, tendría como unos 22 años máximo. Por ahí andaba. No logré encontrar la fecha de nacimiento de Uriel Ortega Molina, pero quiero contar esto. Pues. Este cipote andaba organizando las brigadas estudiantiles de la producción, la BEP famosísima, allí en Matagalpa. Entonces estábamos en noviembre, entonces se iba a las fincas de café, a ayudar a cortar el café. En eso andaba. Pero ese día, creo que era viernes, si mal no recuerdo, andaba con un amigo, iban en una moto, él iba de pasajero. Tengo el nombre del amigo, pero ¿para qué recordar el nombre? Pues? Entonces cuando iban pasando por ahí, según cuenta Omar Lizano, por la casa del campesino, ahí en la esquina de Molagüina, se le cruzó un guas que se pasó el alto. Y en ese tiempo no se usaba el casco. No era obligatorio ni se usaba. Y Uriel Molina cae, la cabeza contra la cuneta, queda vivo. Dice Omar Lizano, compañero que era del Ministerio del Interior, dice Omar que como él pasaba por el lugar, él lo recoge primero al otro compañero, el otro le dice, no, me agarraba a fulano, que está peor. Entonces se fue donde el chaval estaba sangrando muchísimo, perdiendo mucha sangre. Entonces él se lo lleva en el vehículo que andaba sobre su pecho, llegan al hospital, él va vivo. Pero en el hospital no había sangre, él había perdido mucha sangre, entonces en la confusión, la cosa es que el chaval ahí se murió, pues. Se murió el chaval. Es una cosa tristísima, es un accidente de tránsito. ¿Sabes por qué hay que recordar? Porque ellos también daban su vida por la revolución. Murió en un accidente de tránsito, sí, pero daba su vida por la revolución y por el pueblo, y en esas andaba. O sea, ese era su trabajo, pues, la revolución. Y no hay que olvidarlo, creo yo, pues. Son las 6:52. El otro día, un grupo de compañeras y de compañeros veteranos, militantes del Frente Sandinista, y eran la base social de los guerrilleros en San Juan del Limay,
nos pidieron hablar de San Juan de Limay. Y Denis Alonso, que ha escrito un libro que se llama La historia que se debía contar, compendio histórico del sandinismo. Él sigue vendiendo su libro ahí en Estelí, en el barrio del Calvario. Y cualquiera preguntan por Denis Alonso, ahí les dicen dónde vive. Entonces Denis ha hecho una labor, a mí me parece encomiable, pues ha ido con una paciencia extraordinaria y una gran memoria, ¿verdad? Recopilando datos, semblanzas de los compañeros y de las compañeras que fueron el núcleo fundamental del sandinismo en el departamento de Estelí. Hizo un trabajo sobre Limay. Y entonces, fíjense, ¿quién fue el primer colaborador y cómo fue? Don Genaro Cruz. Genaro tenía una finquita, la finca Buenavista, y se da cuenta que en la finca están acampando unos guerrilleros. Pero Genaro, en virtud de ir a la guardia y a denunciarlo, lo que hizo fue empezar a ayudarlos. O sea, de él salió. Ahí estaba, el grupo estaba encabezado por Venancio Alonso y también andaba en ese grupo Agenor Gutiérrez, Sebastián Calderón y Sonia Uriarte. Y desde entonces se convirtió en un militante legal del Frente Sandinista, que seguía siendo finquero, pero le ayudaba a los guerrilleros. Por esa casa, cuenta Denis Alonso, pasaron Julio Ramos, Felipe Sáenz, la comandante Ana Julia Guido, saludos a Ana Julia, fiscal general de la República, Baquiano, otros colaboradores. Por ahí pasaron, por la finca Buenavista. Hay una foto ahí que tenemos donde está Genaro con su esposa, Concepción Murillo, con sus hijas María del Carmen, Beatriz, Florentina, Anita, y sus hijos Mario y Pedro Joaquín Cruz Marillo. Ahí no está Jesús en esa foto, pero tenemos otra foto que era el hijo mayor y que él, igual que su papi y su mamá, apoyando a la columna Pedro Altamirano, como almuercero. Fíjate que nunca había oído esta palabra hasta que se la leía de Denis Alonso. Almuercero, yo supongo que es el que les hacía el almuerzo, o que le llevaba el almuerzo. Supongo que a eso se refiere, pues, almuercero. Y Baquiano de Ana Julia Guido, la comandante Ana Julia. Jesús Cruz Murillo. Ahí en Limay hay una comunidad que se llama El Palmar. De ahí salieron montones de muchachos para la guerrilla. Era un semillero de guerrilleros, la comunidad del Palmar. Entonces queremos recordar a algunos de esos compañeros y a compañeras caídos y que aún viven. Empecemos por este matrimonio que también fue de enorme ayuda para las columnas guerrilleras que llegaban, que surgieron en Limay o que llegaron a operar en la zona de Limay. En aquel tiempo, yo conocí en aquel tiempo Limay, te estoy hablando del 74, por ahí, 75, por ahí, 73, no me acuerdo, pero por esos años. Un pueblo, todas sus calles polvosas, las casas eran distantes entre sí. Un pueblo semirural pequeñito, pasabas el río, era una aventura pasar ese río, o los ríos para llegar a Limay. Tardaba, hermano, como 2 horas para llegar a Limay, desde Estelí. Era complicado, por la Sirena te ibas, pero era complicado. ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces por ahí pasaban los guerrilleros, ¿verdad? O surgían guerrilleros o llegaban las columnas guerrilleras. Entonces iban clandestinos algunos al pueblo a buscar alimento y ahí encontraban gente que les ayudaba, sin la cual todos esos guerrilleros se hubieran muerto de hambre o los hubiera matado la guardia porque los hubieran detectado rápido. Sin todos ellos, y esto a veces no terminamos de aprender eso, pues, de que todos esos compañeros eran tan militantes como el que andaba con un chopo en la mano, como pasa con todos los compañeros que vivían en Pancasán, en Cerro Colorado, en Guadalala, en Dipina, en Sinica. Sin ellos, ¿qué hubieran sido los guerrilleros? Nada. ¿Verdad? Entonces empecemos con Carmen Castellón y su esposa, Migdalia Martínez, también su hija,
María del Carmen Castellón Martínez. Ellos fueron muy importantes ahí en Limay. Abrieron las puertas de su casa, la columna, también la finca que tenían de una comunidad quebradera de agua, que la ventaja era que era como un pasadero, porque, a ver, Limay está más o menos en línea recta, pues por vereda, por montaña, como unos 20, 25 kilómetros de la frontera con Honduras y como a unos 40 más o menos kilómetros de San Marcos de Colón. Y en la zona de San Marcos de Colón, que queda muy cerca, 10 kilómetros queda San Marcos de Colón del Espino, la frontera de Madrid con Somoto, más o menos. Entonces, en esa zona de San Marcos de Colón habían varios escuelas guerrilleras, campamentos guerrilleros del Frente Norte Carlos Fonseca. Entonces ahí iban los chavalos de Limay a entrenarse. Era muy riguroso. Pomares dirigía esas cosas. Y el Zorro, Pomares y el Zorro, también otros compañeros, ¿no? Y entonces el chavalero de Limay agarraba por ahí, iban a parar a San Marcos de Colón y al regreso, cuando regresaban las columnas, pasaban, por ejemplo, por esta finca de don Carmen Castellón y Migdalia Martínez, en la comunidad de Quebradera de Agua. También se iba a traer armas y esas cosas, pues. Migdalia, fíjense bien, esta casa que ven, ¿viste? Las casas, porque ellos tenían una casa en el pueblo y la finca. Entonces, la casa en el pueblo quedaba frente al cuartel de la Guardia, ahí en Limay. Y entonces Migdalia fue testigo de lo que hacía la Guardia con un chavalero que agarraba preso, de las barbaridades que les hacían. Y entonces después lo soltaban mal matados, torturados. Entonces ahí estaba Migdalia espiando a ver, lo llamaba y le daba su bocadito de comida, su vaso de agua, su vaso de fresco, para que se calmaran, y ya les ayudaba para salir del pueblo o que fueran donde tenían que ir. Esa era Migdalia. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Entonces te digo, son los gestos humanos, de seres humanos nobles, que de esa manera contribuían a la lucha contra Somoza. Ahí te cuento otra. Esta compañera está guapísima que sale en esta foto, Antonia Rosales, la famosa Toñita de Limay, fue la primera mujer que empezó a colaborar con los guerrilleros. Pero nunca se dio cuenta la Guardia porque nadie sabía, calladita. Pero fue un baluarte ahí en San Juan de Limay. Ahora quiero hablar de algunos de los combatientes nacidos, criados o caídos en Limay, cualquiera de las tres cosas. Y empiezo con Mario Rodríguez Espinosa. Este muchacho surgió en las luchas estudiantiles, allá en abril del 78, en marzo. Fue combatiente popular en las insurrecciones de Estelí del 78. Es uno de los que se preparó en San Marcos de Colón, del Frente Norte. Lo asignan a la columna Filemón Rivera Quintero. Y es de los que estaba en el Cerro del Tular defendiendo la posición en el Cerro del Tular. Cuando se iban retirando, porque había desventaja numérica y de poder de fuego ahí, y van buscando el sector de la Ramada, ahí en las vecindades de Limay, cae en combate el 4 de enero de 1979 y con él cae el compañero Justo Flores Picado. Herminio Maldonado Cruz, que todos recuerdan por ser un bravo combatiente, estuvo en la primera insurrección en Estelí en el 78, también se preparó en San Marcos de Colón, lo asignan a la columna Facundo Picado, es de los que estaba en el Cerro Cuba. Bueno, así lo bautizó, creo que fue Marcabeza, pero realmente su nombre es el Cerro Las Cuchillas, que queda más o menos a mediación, según explicaba uno de los guerrilleros que estuvo por ahí, más o menos a mediación de la cuesta de la Cucamonga. Entonces, cuando uno va rumbo Somoto, digamos, o sea, Estelí Somoto, queda a mano derecha. El más puntudo de esos cerros es el Cerro Las Cuchillas,
conocido también como el Cerro Cuba. Y en la cumbre era que estaba el campamento guerrillero. Entonces por ahí andaba Herminio Maldonado. Atacan Condega, colocan algunos retenes, y en los manguitos estaba él, y ahí en los manguitos, que en las afueras de Condega, se entabla el combate con la guardia, y ahí cae, junto a otros compañeros, Herminio Maldonado Cruz. El compañero Roberto López, conocido como Roberto Guzmán, cae en la emboscada del Panteoncito. No recuerdo esa emboscada. En abril de 1979. Silvio Bravo Galeano, incorporado a la lucha guerrillera desde la insurrección de Estelí de septiembre, entrenado por Germán Pomares, bravo guerrero, va en la columna de Pomares, en la columna Oscar Turzo, la que entra por Jalapa, por allá por abril del 79, poco antes, y sí, marzo, y son los que, esta columna al mando de Pomares, la que ataca el Jícaro, la que ataca Aquilalí, van al Aquilalí, ahí en el Zúngano, en Aquilalí, y van rumbo a Huihuilí, ¿ya? Pero en Huihuilí ahí lo toca defender, o sea, colocarse en entrada junto con otros compañeros. Llegan los refuerzos de la guardia desde Quilalí a Huihuilí, se entraba en el combate, y ahí cae el compañero Silvio Bravo Galeano. Gerardo Machado también luchó en la primera insurrección de Estelí, también se preparó en San Marcos de Colón, cae en Estelí en la insurrección final. Hay una escuela en Limay que lleva su nombre, que lleva el nombre de Gerardo Machado. Alejandro Cárcamo González, este muchacho estuvo en la insurrección de Estelí, y cuando van replegándose, van buscando cómo ir a San Marcos de Colón, por ejemplo, a otra zona, pues entonces lo agarra la guardia muy cerca de Limay, y ahí lo asesina, lo captura y lo asesina. Y finalmente damos esta lista de compañeros y de compañeras. No está completa, por supuesto, o sea, es lo que recuerda, lo que ha logrado recopilar Denny. Yo incorporé ahí algunos que encontré por ahí. Combatientes fallecidos, que no cayeron en combate, fallecieron a lo largo de estos años. Los compañeros Carlos Aguilera, conocido como Remberto, Marvin Zambrana, Plutarco Calderón y Adrián Morales. Los cuatro han fallecido en los últimos años. Pero también fueron combatientes guerrilleros Ismelda Calderón, Rosa Calderón, Luis Corea Pino, Marcial Benavides Simón, Juan Ramón Martínez, César Calderón Betanco, Andrés III Saldívar, Elías III, Mauricio Ruiz Mondragón, Antonio Ruiz, Justo Ruiz, conocido como El Pájaro, Remberto Ruiz Vallejos, José Ángel Vindel Acuña, Roque, Luis Manuel López Galeano, Hipólito, Efraín Morales Sánchez, Juan Alberto Maldonado, Justo José, Alcides Calderón Betanco, Numa Rodríguez Espinosa y Santos Arce. Y luego compañeros que acompañaron, que fueron indispensables para que los guerrilleros pudieran entrenarse y agruparse y sostenerse ahí en Limay, que son Zacarías Acuña, Ernesto Vindel, Gilberto Acuña, Cándido Mondragón, Felipe Mondragón, Pablo Escorcia Espinosa, Ernesto Guerrero, Espaciano Blandón, Tomás Cruz, Pedro Cruz, Norman Cruz, el estudiante, Marcial Betanco, Santos Ismael Castellón, Lorenzo Reyes, Alberto Vindel y su esposa, Amanda Gabriela Espinosa, Teodoro Mondragón, Angelita Espinosa, Salvador Maldonado Cruz, los hermanos Pedro, Carlos y Justino Osorio, Agapito Betanco, entre otros muchos compañeros. Saludos a todos, hasta San Juan de Limay, en el departamento de Estelí, y felicidades por la victoria electoral del domingo pasado. Muchas gracias por su confianza y por oír Sin Frontera. Son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores.
pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7,11, clase terremoto, más 7,3. Bueno, está lejos del récord, ¿verdad? El récord es de 9,5 ahí en Chile, ¿no? ¿Te imaginas eso, hermano? 7,3 allá cerca de Tonga, la isla de Tonga, allá en el Océano Pacífico, pero hay alerta de tsunami, pero no se sabe, pues. Chocho, poderoso, hermano. Ese pobre Tonga ha sufrido mucho últimamente. Veis qué barbaridad, era pobrecita, los compañeros, los dueños, las familias enteras, dueñas de esos tramos del incendio ahí, que aquí en Managua. Pero es que, a ver, se habían instalado y no habían abierto porque los bomberos no les habían dado la autorización. Entonces digo, es que para instalarte debe haber autorización. Eso debe ser la lección que aprendamos. ¿Quién sabe qué provocó? Pues, pero es triste porque pierden todo. O sea, invirtieron, quién sabe, están endeudados, te aseguro. Eso no es capital propio. Buscan préstamos, generalmente usureros. Y hacen su local y compran la pólvora y se apresuran para comprarla más barata. Y pobrecito, mano, me dio un gran pesar porque hay gente trabajadora y perdieron todo. Pues a veces dicen, bueno, sí, pero no perdieron la vida, pero quedan con una jarana, hermano, y vienen ahorita a la fiesta y ¿qué van a vender? Pero la lección que nos queda ahí, creo yo, pues es: no se puede instalar si no hay una supervisión de los bomberos. Ellos habían instalado y estaban esperando que los bomberos llegaran para poder operar, pero es que debe ser al revés. Creo yo, pues, para evitar que nos vuelva a pasar estas cosas. Pobrecito, hermano. Ivette Ortiz, Marta Espinosa, Natalia Espinosa, Oso Valladares, Silvia Ortiz, Marlon Urbina, Yamilet Mercado, Cintia Ortiz, Marta Ortiz, ¿te fijas? Y otro muy identificado como Nelson, pero qué barbaridad. Bueno, hagamos reflexiones. Fíjate que hemos hablado muchas veces del odio, ¿verdad? El odio. Y siempre uno busca las raíces del odio. ¿Dónde viene esto? ¿Por dónde viene esto? ¿Y por qué tanto odio? O sea, más bien, ¿cómo puede dispersarse o extenderse el discurso y el sentimiento de odio de unos contra otros sobre la base de si tenés dinero o no? Si te sentís de raza, de color de piel superior al otro, o de creencia religiosa, que vos crees que son más importantes las tuyas que las de los demás, porque eso también ocurre y también nutre el odio, el sentirte que vos sos el dueño del Dios y que los demás que no creen en tu Dios no sirven. También ocurre. Entonces me puse a buscar y me encontré. Es interesantísimo esto. Vos sabés que hay teóricos del odio para legitimar el odio. ¿Sabías eso? O sea, gente que ha teorizado sobre por qué hay que odiar. De verdad. Y gente, y previo a Hitler, gente que también teorizó por qué los blancos son superiores a los negros y a cualquier otra raza. Y por qué hay que aplicar leyes que mantengan subyugado a las razas que no son las blancas. O sea, antes que Hitler. Entonces hay un tipo que se llamó, y vale la pena en este caso recordar ese nombre porque es un maldito, pues. Se llamó John H. Van Every y publicó un libro en 1864 como respuesta a otro libro que enaltecía el mestizaje, es decir, los matrimonios interraciales, la integración de una etnias con otra. Entonces, en respuesta a eso, él se escribió un libro, pero me puse a leerlo, barbaridad. Hay que tener hígado para aguantarlo, ¿viste? Hay que tener hígado. Y entonces, oigan estas cosas que dice este hombre. Y este tipo era médico, ¿viste?
médico. Bueno, en la época, pues, pero médico. Nació en Canadá, pero vivió casi toda su vida ahí en Estados Unidos. Pues. Editaba un diario y escribió muchos libros, legitimando el odio, legitimando la esclavitud, la superioridad racial de los blancos. Y entonces lo tomaban como Biblia todos esos movimientos. O sea, se puede decir que fue el primer racista profesional de Estados Unidos. ¿No? Estamos hablando en las vísperas de la guerra civil y todo lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, entonces el tipo dice que la desigualdad entre razas es la piedra angular de la democracia de Estados Unidos. Miren qué interesante. Recuerden, parece mentira, ¿verdad? El Partido Republicano era antiesclavista y el Partido Demócrata eran los esclavistas. Ahora aparecen como los liberales y los de izquierda, su origen es ese, para que vean cómo se mezclan las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces el tipo, en un libro, en ese libro que tiene un nombre que es difícil de traducir, subgenation, o sea, algunos lo traducen como subgénero, pero bueno, es difícil de traducir. Entonces dice el tipo que el mestizaje socava la prueba de la Biblia de que los blancos y los negros no son de la misma especie. Que dice que la Biblia dice eso. Se pone a citar ahí. A mí me provocó nada. Entonces yo me salté toda esa parte donde citaba supuestamente la Biblia dice que los negros son inferiores. Yo no recuerdo haber leído eso jamás, pero bueno, pues. Entonces, dice en la parte final, ya van a entender por qué estoy diciendo esto. Dice este individuo desgraciado racista al final que los pueblos mixtos o mestizos perecen, son borrados de la faz de la tierra. Los egipcios, los cartagineses y ahora los mexicanos son ejemplos históricos del castigo de Dios sobre aquellos que se atreven a estropear las obras de su creación mezclándose entre las razas. La cúpula del Capitolio, por lo tanto, con su estatua mulata, tiene el símbolo de la decadencia sobre ella. Increíble, ¿verdad? Así de ahí deriva el odio fundamenta las razones del odio. Entonces este hombre decía que según enseña la ciencia, este médico John Van Every, según enseña la ciencia, la religión y la democracia, la familia humana está compuesta por diferentes razas o especies en cuanto al color y otras peculiaridades físicas y mentales. Por lo tanto, debe haber distinciones en cuanto a los derechos políticos y sociales que correspondan a esas diferencias físicas y mentales. Es increíble, es que de verdad. Entonces dice el tipo, pongan cuidado, dice, como Dios, dice él, ha creado a unas partes como iguales y a otra parte como desiguales, y eso es culpa de Dios. Dice ese tipo. Entonces, hay que buscar cómo normar eso, porque Dios creó a unos que son desiguales de otros. Eso fue decisión de él, dice el tipo. ¿Verdad? La solución, dice, aquí en Estados Unidos, no habrá solución al problema de los negros hasta que no haya una ley que sancione a los que se mezclan con los negros. Porque es una raza inferior. Deben aprobarse leyes severas que castiguen cualquier relación sexual entre las razas.
La mezcla de diversas razas o mestizaje es un daño a la progenie. Producen una raza débil e híbrida que perece, que se muere. Esa raza se extingue rápidamente. La guerra ha sido causada por los mestizos que se esfuerzan por imponer su asquerosa y repugnante doctrina a los pueblos del sur de Estados Unidos. La paz perfecta y la unión pueden ser restauradas rápidamente en cuanto el norte adopte como subgénero a los negros. ¿Estamos claros? Después sigue más, por ahí tengo muchas cosas más, pero voy con esto. Entonces dice un compañero del diario Granma, que lo encontré que citaba estas cosas, que se llama Ernesto Esteves Rams, en el diario Granma de La Habana, Cuba. Y dice algo que es verídico. Los discursos de odio siempre son iguales en todas las épocas, en todas las geografías. Atacan al otro por no ser como uno y se dibujan como víctimas de una amenaza que no existe. Luchar por los derechos de otros es luchar por los derechos de uno. Para eso hicimos una revolución, para conquistar toda la justicia, toda, para todos, sin excepciones. Seamos revolucionarios hasta las últimas consecuencias. Pero esta frase de Ernesto me parece que encierra toda una verdad. Los discursos de odio siempre son iguales en todas las épocas, en todas las geografías, en todas las sociedades, en todos los contextos, en todos los momentos históricos. En algún lado son encubiertos de una manera y en el otro de otra manera, pero la esencia es igual. La esencia es clasista, es racista. Esencialmente. Racista y clasista. El odio ahí proviene. El sentirte que vos sos superior porque tenés dinero y porque vos sos superior porque sos blanco. Ese es digamos, el germen. Entonces vos ves aquí en Nicaragua, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Es ese odio, es odio de clase, que desgraciadamente se extendió a un segmento de la sociedad insospechado, que parecía que son tan negros o tan mestizos como vos, como cualquiera, pues. Y sin embargo, de pronto se sentían blancos. No es que fueran blancos, aspiraban a serlo. O de pronto se sienten ricos, y no es que sean ricos, suspiran por serlo. Suspiran más que aspiran. Y no es porque sean aristócratas o de abolengo, sino porque suspiran serlo. Príncipes, condes, no sé qué. Es impresionante, ¿no? Porque están absolutamente idiotizados por esa ideología de raza superior y de clase superior al resto. Y eso inspira, eso es el cemento que lo une en un proyecto político de destrucción y de sometimiento de la nación nicaragüense al poder imperial. Entonces, vos no podés separar el odio racial del odio de clase, que en Nicaragua, y creo que también es común en todos lados, prevalece en el discurso político de los tranqueros, de los sicarios que nos hicieron tanto daño en el 2018. Subyace en todo ese discurso odio de clase y odio de raza. No se nos olvide. Es decir, esa es parte de la esencia. El sentirse superiores, incluso ellos son inteligentes y nosotros somos brutos. Ellos disciernen, ellos tienen capacidad de discernimiento, nosotros somos autómatas y robots, porque ellos se sienten mejores. Ellos estudiaron en Harvard, en Massachusetts, en no sé qué. Estos son de los colegios públicos, de la UNAM. De verdad, así nos tratan. Esa es su concepción, lo creen así. Aunque sean como nosotros, en términos de clase social o de
identidad racial, son como nosotros, pero están tan enajenados y tan sometidos por el odio que ya creen que ya les blanquearon la piel y les pusieron una cuenta de 20 millones de dólares. Entonces piensan como ricos y piensan como raza blanca y no lo son. ¿Ya? Y aquí en Nicaragua viven muchos de ellos. No crean aquí que solo que los sicarios o los que piensan de esta manera son nada más los que viven fuera. No, aquí viven un montón. Y te los encontrás. Y se quedan viendo por encima del hombre, te los encontrás. No estoy hablando de políticamente tranqueros, sino ideológicamente tranqueros. Que lo son. Y que sienten aversión y odio por aquellos que ocupan posiciones de poder y no han estudiado en universidades yancas o europeas. Entonces sienten que son cualquier cosa. O los trompudos, dice. Ese negro trompudo. ¿Cuántas veces no le han dicho eso a Daniel? Bachiller, como que fuera insulto. Y bachiller y trompudo, y ya me han manejado mejor la economía que ningún otro de los blanquitos, riquitos y aristócratas, por ejemplo. Pero bueno, lo que quiero decir es entonces que en ese odio que destilan subyace, repito, un sentimiento de raza superior y de clase superior. Como que ellos son los elegidos y que los demás están designados para ser sus esclavos. Y no crean que es que la esclavitud solamente es que vos tengas sometido a una persona que no le pagues nada, que apenas le des de comer y que no la dejes salir. No solo eso es esclavitud, también la venta del trabajo asalariado es una manera de esclavitud. Ayer vi un video de un tipo, el dueño de una empresa, que llega a su empresa y está el vigilante, y hay algo que hizo el vigilante porque no le entendí, hay algo que hizo, y entonces aquel tipo no solo le grita, sino que la bofetea. Y el pobre hombre, un vigilante, agacha la cabeza y le sigue pegando al alarido, y hay un montón de gente ahí viendo y todo el mundo observando, porque como él es el dueño de la empresa, que se cree también dueño de la persona. O sea, la cultura esclavista no ha desaparecido para nada. Prevalecen todos esos grandes dueños, grandes hacendados, no solo en Nicaragua, en cualquier país del mundo. Ellos se sienten dueños de las personas porque son dueños de la empresa y pagan. Le roban a los trabajadores todo su trabajo porque se lo roban. Con una hora que trabajaran ya estaría satisfecho el salario que les pagan. El resto se la roban. Y se sienten dueños de la persona. Todas estas cosas son parte de la esencia de lo que es de la ideología imperial, imperialista, burguesa, capitalista, a la cual nosotros nos enfrentamos. Nosotros como fuerza política, nosotros como nación. No es tan simple pues el asunto, pues no es tan simple de decir, hombre, es que nos odian por ser sandinistas. No, hermano, te odian porque representás a esos, ¿cómo le decían antes? A los chancletudos, a los caitudos. Representás a esa gente que para ellos no valen, son un cero a la izquierda. Como representás a esa gente, que son los que acompañaron a Sandino, ya vamos a hablar de eso, los que acompañaron a Sandino, los que lucharon con Sandino, los caitudos, los descalzos, los andrajosos. Y por eso los odiaban tanto. Por eso salían todas las barbaridades que salieron en los periódicos de la época, que era el principal medio de comunicación, que estaban en poder de los aristócratas, entre comillas, granadinos y leoneses. ¿Verdad? Y odiaban, lo que destilaban era odio contra los campesinos. ¿Por qué odiaban tanto a Pedrón Altamirano? Y le decían Pedrón, y ese el general Pedro Altamirano. ¿Por qué lo odiaban tanto? Porque era un indio valiente, bravo, que nos daba con miramiento.
A los gringos les aplicaba la misma receta que ellos empezaron a aplicar con los combatientes de Sandino. Ellos empezaron a aplicar el corte de chaleco. Entonces lo aplicó también Pedro Altamirano. Y lo odiaban por eso. Porque era un indio que se le paraba a cualquiera. Valiente. Con liderazgo y además con habilidad. Era analfabeto, aprendió a leer y escribir en los campamentos de Sandino. Y sin embargo era mejor militar que todos esos gringos que vinieron a invadirnos. Y por eso lo odiaban. Porque además su aspecto, el aspecto de un hombre mayor ya, alrededor de los 60 años, regordete, pero con una fuerza descomunal y una inteligencia natural. Por eso era el número 2, Pedro Altamirano. Por encima de todos, era el número 2 de Sandino. Y lo odiaban, pero era un odio de clase y un odio racial. Las dos cosas. Y el odio también porque se le paraba a los gringos y porque mataba a gringos. ¡Qué barbaridad! Mata a gringos. ¡Qué horrible! Los gringos, los blanquitos. Y eran un montón de delincuentes los que mandaban como marinos. Gente sin ningún tipo de cultura. Asesinos que los sacaban de las cárceles y los mandaban a pelear a Nicaragua para liberarse de la condena. Eso era la base, no los oficiales, los soldados, los marinos yanquis eran eso. Pero los enaltecía la aristocracia en los diarios de la época. Le ponían como que si fueran la mamá de Tarzán. Y a los indios nica eran despreciables. Asesinos, bandoleros, saqueadores. Y ese discurso caló. Yo tengo personas con las que, bueno, ya fallecieron la mayoría, con las que hablaba de estas cosas, que vivían en ciudades del Pacífico. Y ellos tenían una impresión fea de Pedro Altamirano. Y me recordaban, ellas recordaban también que en sus pueblos decían, ya viene Pedrón, porque Pedrón, que era un despectivo, ¿no? Porque se suponía que donde llegaba Pedro Altamirano asolaba, destruía. Mentira. Él tomaba represalias contra los hacendados, contra los finqueros, que eran informantes de los marinos, o que habían asesinado campesinos, o que eran esclavistas de los obreros en las zonas montañosas. Entonces él tomaba represalias, o que no querían colaborar, ahí sí, eran pro-yanquis, pues. Pero no lo hacía por gusto, y además no lo hacía por una decisión propia. Había unas orientaciones de Sandino. Pero bueno, eso te estoy contando el contexto. Ese odio de raza, ese odio de clase, lo repito por qué sé yo cuántas veces lo he dicho, subyace en toda el discurso ideológico y político que nos quieren hacer creer los yanquis y sus sicarios, sus acólitos, que ocupan púlpitos o ocupan empresas, lo que sea, pero son acólitos de los yanquis. Eso es el fondo, todo el asunto, pues. Entonces, para ellos, el pobre es meritorio tratarlo bien cuando hacen caridad para calmar su conciencia. Y según ellos, como hacen caridad con un pobre, no es que lo van a dignificar, no es que le van a ayudar a que se eduque o que eduque a sus hijos, no. Es darle limosnita, ¿verdad? Para calmar su conciencia y granjearse el perdón por todos sus pecados, según dicen ellos, porque los curas sí le han dicho, pues. Para eso vale el pobre, para penitencia. Penitencia e indulgencia, según el discurso romano, ¿verdad? Pero de otra manera, los pobres solo les sirven para que les hagan la riqueza, para que les sirvan. Y cualquiera que ose salir de ese predeterminado rol que ellos han asignado, entonces la cárcel y la muerte. Como aquí, no solamente nos salimos de ese libreto, sino que además tomamos el poder, el odio será eterno. Por eso decía aquella frase que me dijo aquella amiga: el enemigo nunca olvida que vos sos su enemigo. Nunca. Pueden pasar muchos años, pero siempre lo recuerda y toma medida. Jamás el enemigo olvida que vos sos su enemigo.
No andemos creyendo en esos cantos de sirena. No, hombre, ya nos llevamos bien. No, si este hombre ya prosperó, es parte. Vení, participé en las reuniones. No, hombre, y conviene que algunos líderes políticos de América Latina aprendan esa lección. El enemigo nunca olvida que vos sos su enemigo. ¿Sabes quién es? ¿Quién tiene una intuición especial para eso? Daniel. Para advertir por dónde vienen estos tiros. Bueno, desde Nicaragua, estoy hablando de mucha otra gente fuera de aquí, pues un olfato, una intuición que lo da la experiencia, la formación ideológica y el conocimiento académico también, que como decía el Che, en los yanquis no hay que confiar ni tantito así. Pues bueno, igual, el enemigo nunca olvida que vos sos su enemigo. No te olvida vos tampoco. Son las 7:37. Quiero compartirles ahora otras cositas porque tenía por aquí. Aquí está. Ya quedamos pendientes para otras más el lunes. Porque el día que no hicimos programa, que lo teníamos previsto hacer, y no lo hicimos el lunes porque estaba el informe que ofreció la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, el primer informe sobre los resultados del domingo, entonces tardó eso hasta las 7:40. Bueno, entonces quiero leerles, recordarles algunos pensamientos de Carlos Fonseca y comentarlos. Voy con el primero. Por eso te decía, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Dice Carlos, ¿verdad? La frustración que siguió al periodo de la resistencia sandinista no ha de repetirse hoy. Ahora los tiempos son otros. Los días actuales no son como aquellos en que Sandino y sus hermanos guerrilleros se debatían solitarios contra el imperio yanqui. Hoy, los revolucionarios en todos los países sojuzgados se lanzan o se preparan para librar la batalla contra el imperio del dólar. Aunque es poco lo que queda por hacerse, se siente como nunca en la historia el crujir de los cimientos del dominio imperialista en América Latina, en África, en el mundo entero. La resistencia sandinista, que se convirtió en heroica vanguardia del pueblo, presentaba una composición casi absoluta campesina. Y precisamente en este detalle está la gloria y la tragedia de aquel movimiento revolucionario. Fue una gloria para el pueblo de Nicaragua que la clase más humilde respondiera por el mancillado honor de la patria. Y al mismo tiempo fue una tragedia porque se trataba de un campesinado sin nivel político alguno. Esto condujo a que una vez asesinado Sandino, su movimiento no pudiera tener continuidad. Son reflexiones de Carlos. Entonces, dos cosas de eso. Mira, sí, es importante el origen de clase y la conducta de clase. Pero si no hay formación política, eso dificulta la continuidad. Porque eso es primitivo. Se queda ahí. Tu instinto de clase te lleva a luchar y a rebelarte contra la opresión. Pero no es suficiente si no hay formación. No es suficiente. Por eso es tan importante la formación ideológica de las nuevas generaciones de sandinistas. Una formación que puede ser autodidacta, puede ser también académica o puede ser partidaria, en círculo de estudio, en procesos de estudio dentro del partido. Pero es sumamente importante. No descuiden eso, compañeras, compañeros, ni tampoco lo minimicen. Tan importante, y Carlos Fonseca es uno de los que más insiste en eso. Tan importante es la práctica revolucionaria como la teoría revolucionaria. Teoría que se forja a partir de la práctica, además, y que nutre la práctica. La teoría surge de la práctica revolucionaria y también nutre la práctica revolucionaria, alimenta la práctica revolucionaria. Es sumamente importante la formación ideológica. A mí me sorprende, compañeras y compañeros,
muy firmes, muy dedicados a la labor de la revolución, que tienen 40, 45 años y que no saben ni papa de nada, que les tienen que contar de todo y que tienen estudios universitarios. No hay que descuidar. Y además, el compañero y la compañera que se sabe que él mismo o ella misma identifica que tiene debilidades en esa formación, que no conoce tal cosa, tiene que ser lo suficientemente humilde y autocrítico y decir, hombre, voy a comenzar a estudiar, voy a pedir ayuda, voy a leer, pero no quedarse de brazos cruzados. Si ya sabes que tenéis por ahí cogía, bueno, corregirlo, pues. Pero a veces tenemos mucha pereza intelectual, no nos gusta leer, nos gusta que todos nos lo den comidito, masticadito, para no estar leyendo, es que mucho tiempo, es que me aburre. En las nuevas generaciones eso es muy frecuente, es muy triste. No estoy hablando que todos son así, pero hay muchos que son así. Nuevas generaciones me refiero 45 para abajo, o sea, menores que la revolución. 45 para abajo, una pereza. Bueno. Prefieren los videojuegos o una mesa de cerveza que estudiaran. Y es sumamente importante, eso te garantiza continuidad, eso garantiza que vos podás también educar a la siguiente generación. O sea, no solo es el involucrarte en las actividades políticas actuales y en las tareas actuales, sino también aprender de la historia, aprender de los héroes. Por ejemplo, hay veces yo veo que somos muy mecánicos al ir a un acto por un compañero o una compañera caída o caído en la lucha, pero ni siquiera averiguamos quién es o quién era. Menos que nos interese hablar ahí con la mamá o el papá o los hermanos o los hijos. Averiguar con quién era, cuándo nació, dónde estudió, cómo murió. O estamos en el acto con la formalidad. Es que no me mandaron al acto, tengo que ir. Estás ahí chateando, no sé qué, menos que le pongas atención. Pero ¿cómo no vas a saber quién era esa muchacha o ese muchacho? Que llegó a tal compromiso que dio su vida. Fue tan generoso con su pueblo y con él mismo, con su familia, que dio su vida. ¿Cómo no vas a averiguar? Mínimo, ¿no? Y que te cuenten. Generalmente nosotros, cuando hablamos de los que han fallecido, pues son perfectos. Pues no somos así. Nadie es perfecto. Pues bueno, conocerlos. ¿Y dónde estudiaba? ¿En qué colegio? ¿Quién lo conoció? Fulano. Etcétera. Pues. ¿No te parece que es mínimo? Digo yo, pues, conocer la gente que nutre esta revolución, hermano. Y son miles y miles y miles de asesinados y muertos en combate a lo largo de tantos años. Donde podás averiguar quiénes eran. Además de estudiar la historia de Nicaragua. Además de estudiar también teoría revolucionaria, economía política. Sí, hombre. Digo yo, pues. Voy con otra, porque, repito, como decía Carlos, de nada te sirve, ¿no? El tener el coraje de la clase desposeída, ¿verdad? Y el reivindicar la patria deshonrada no es suficiente, no es suficiente, sino hay una formación que permita darle continuidad al movimiento, y esa formación es la que te permite identificar la situación, tener una decisión acertada en el nuevo momento político que vivimos. Por ejemplo, cuando los yanquis asesinan a Sandino, ¿qué hacemos? Y queda desarmado el movimiento porque su base no tiene formación, y a los principales jefes formados los asesinan. Es muy importante. Sigo con otros tres pensamientos de Carlos. Esto es muy importante. Contra las clases explotadoras, contra las agresiones yanquis,
El pueblo de Nicaragua se ha alzado múltiples veces. Paralelamente, a lo largo del pasado histórico, se han repetido las frustraciones y traiciones. Miren qué interesante. En nuestra historia, las veces que nos han sometido o nos han querido someter, los nicaragüenses se levantan contra esa fuerza que te quiere someter, oprimir. Pero en la misma proporción, podríamos decir, en forma paralela, también ha habido traiciones y frustraciones. Las dos cosas se acompañan, lucha y traición. Y dice Carlos, ¿no? Pero esta es la famosa proclama del frente que lee Carlos al llegar a Cuba, liberado de su prisión en Costa Rica. En esta hora de rebeldía luminosa que se vive en Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político y guerrillero, el Frente Sandinista. Esta es la respuesta a los partidos liberal y conservador, instrumentos de la vendepatria oligarquía de Nicaragua. Eso jamás nos lo van a perdonar. Jamás. Jamás le van a perdonar a un sandinista el conformar un instrumento político que no defiende ni está al servicio de los intereses de la oligarquía. Jamás lo van a perdonar. Jamás. Dice Carlos, la lucha de Sandino tiene el mérito de haber exprimido al máximo las condiciones concretas de la situación que se le presentó. Podría decirse que en su conjunto, la situación en que se realiza la lucha revolucionaria nicaragüense de hoy es más ventajosa de la que se dio en los tiempos de Sandino. No se trata de hacer paralelos y comparaciones mecánicas y absurdas, pero ya se ha alcanzado un logro o está a punto de ser alcanzado el logro que se remita a forjar un destacamento popular político-militar indestructible, capacitado para llevar a la lucha hasta sus últimas consecuencias. Voy a detener aquí. Miren qué importante que es eso. ¿Y qué es lo que nos garantizó a los sandinistas que el frente perviviera más de 60 años ya? Pese a que murieron en el trayecto más del 95% de sus fundadores. De sus primeros luchadores. Fueron muriendo en la lucha. Desde Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Pablo Úbeda, Juan de Dios Muñoz, Germán Pomares, Julio Buitrago, Leonel Rugama, y la lista es enorme. Sus más aguerridos combatientes, sus más preclaros dirigentes, como Ricardo Morales, Oscar Turcios, Pedro Arauz, cayeron y siguió el frente. ¿Cómo lo explica? Porque había formación. Porque el dirigente de turno iba formando a los demás. Si no hay formación, no hay relevo. Partir de la victoria militar a la victoria política que consistirá en el establecimiento del poder popular sandinista. Y así fue. Primero la victoria militar y después la victoria política, tal como lo planteaba Carlos. Dice, y el logro mencionado anteriormente junto a otros más ha sido alcanzado en la lucha actual. La creación del instrumento y la claridad estratégica, ¿no? Definitivamente está por quedar atrás la tiniebla histórica en que los dos partidos políticos históricos tradicionales tenían atrapadas en sus redes a las vastas masas populares. Pero nuestro destacamento, el Frente Sandinista, arrastra determinadas debilidades que, de no ser superadas, harán imposible conservar y fortalecer la posición de vanguardia combativa. Durísimo, esto es durísimo. El mismo Carlos te dice, mira, tenemos estas debilidades y si no las superamos, va a ser imposible mantener
el liderazgo en el pueblo de Nicaragua. Carlos Fonseca. Sumamente autocrítico, Carlos. Crítico y autocrítico. Implacable. Al mismo tiempo que fraterno, pero implacable. Al origen. Y cierro con esta frase que es de Carlos y que es de Silvio Mayor, en el documento que para mí es el documento fundamental. Vos no podés entender al frente sin ese documento. El documento de 1960, leído por Carlos y por Silvio en Caracas, un congreso estudiantil. Ahí está todo. En ese documento, Carlos y Silvia afirman una cosa cortita. La lucha sandinista, en definitiva, demostró que nuestro pueblo puede librar victoriosas batallas contra enemigos muy poderosos materialmente. Y esto lo vive repitiendo una y otra vez Daniel, la última vez ahorita, el martes. Nosotros hemos demostrado que no solo luchamos, sino que vencemos. O sea, es que, digo, vos podés tener un gran espíritu de lucha, pero siempre te estrellás contra algo y no logras tu objetivo. No, es que nosotros es al revés. O sea, un gran espíritu de lucha y victoria acompañan esas luchas. ¿Querés ejemplo? ¿Ah? Vale. Walker. Nos vencimos. Sandino venció al ejército más poderoso del momento de América, ¿verdad? Aviación incluida. Primero bombardearon Chinandega y Chinandega la destrozaron. Después bombardearon Ocotal, El Jícaro, Mozonte. Las montañas entre Huiguliqui, Lalí y Jícaro. Barbaridades. Y los vencimos. ¿Quieres más ejemplos? El pueblo de Nicaragua expulsó a Somoza, derrocó la dictadura, destrozó el aparato somocista y asumió el poder político. ¿Quieres más ejemplos? Derrotamos a la contrarrevolución armada, a la que le dieron más de 2.000 millones de dólares en armas, avituallamiento, uniformes, salario, más de 2.000 millones de dólares. Y los vencimos. Y si querés sigo mencionando ejemplos. El movimiento sindical de los años 90, encabezado por el Frente Nacional de los Trabajadores, derrotó la intención política de los somocistas de destruir, de acabar, de extirpar de la sociedad nicaragüense a los sandinistas. El FNT el que se les puso enfrente. Y después todas las victorias electorales de 2006. Una tras otra. El golpe somocista. Es decir, nosotros tenemos una vasta experiencia, no solo de lucha y disposición, sino de victoria. Por eso es que el sandinista, por naturaleza, sabe por dónde vienen las cosas con los gringos, sabe luchar y también sabe vencer. No es que uno no le tenga miedo a la guerra, todos le tenemos miedo a la guerra, pero tampoco es que nos arredramos. Si viene, vamos de viaje. Tratamos de que eso no ocurra. Hacemos todo lo posible porque eso no ocurra. Pero si ocurre, vamos de viaje. Si no hay más remedio que ocurra, vamos de viaje. Como ahorita. Estamos en la lucha y vamos venciendo día con día, día con día. Como decía la famosa frase de Daniel, ¿no? Que le he dicho varias veces y la voy a repetir. Queremos la paz, pero no a costa de la libertad. No queremos la guerra, pero si nos hacen la guerra, resistiremos con la guerra del pueblo. Ya, hermano, esa frase 81, imagínate, con una vigencia absoluta.
trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.